gracias de nuevo a todos los ponentes. Yo diría unas breves palabras tratando de recoger a bote pronto parte de lo que han dicho mis compañeros en la mesa, pero no solo eso, ¿no? Sino las reflexiones que en triangulación con el libro esto me provoca. Esta mañana retomo en el simposio de estudios cruzados sobre la modernidad, discutíamos precisamente el concepto de modernidad, ¿verdad? O sea, como dicen los comentaristas deportivos, esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces nuestra modernidad se está moviendo de una manera vertiginosa. Nosotros somos los privilegiados testigos de la caída de la religión soviética, de la modernidad soviética y del triunfalismo de Fukuyama, ¿no? De ya se acabó la historia, y el liberalismo protestante, ¿verdad? Es el fin de la historia, ¿verdad? O sea, porque el propio Fukuyama, no nada más Huntington, interpreta esto como ya el final de la civilización, y este final de la civilización está marcado por esta filosofía política, esta manera de entender la política y la economía, debajo de la cual, sustentando la cual, está el protestantismo. Este librito mío entra a debate con eso de manera más o menos accidental. Cuando yo estoy preparando la edición de Vindicación del Cartesianismo Radical a partir de mi tesis de licenciatura, me voy a las librerías a ver qué es lo que hay sobre Descartes para ponerlo al día. Y entonces descubro esta serie de autores que acaba de citar Mauricio muy bien, que Watson, Grayling, Shorto, después hay un alemán, Theodor Ebel, ¿no? que ese no lo alcancé a comentar ni en Vindicación ni tampoco en la religión de Descartes, ese me la debe, o se la debo a él más bien. Descubro que hay una curiosa campaña de recuperación de Descartes por parte de una cultura que se interpreta a sí misma como moderna y protestante, ¿verdad? O sea, precisamente una modernidad que no tiene nada que ver con nuestro laicismo, porque en México, en España, en los países católicos, en Francia, en Italia, ¿verdad? Estar hablando de religión en la universidad es muy mal visto, ¿verdad? O sea, estar diciendo que Descartes es católico, va a empezar a fastidiar con asuntos que no, ¿verdad? Que no vienen a cuento. En la tradición protestante no es el caso, y además descubro que no solamente ellos se permiten con toda soltura. En el 2002 Richard Watson, en esta biografía de Descartes que se vende en Sanborns, en los aeropuertos, etcétera, etcétera, decir que Descartes es protestante, sino que además lo hacen en este horizonte del final de la Guerra Fría, que es un horizonte muy ambiguo, ¿verdad? El propio Fukuyama también está ya dudando, ¿verdad? O sea, muy ambiguo es, ¿qué pasa cuando el imperio de enfrente cae? Ganamos, nosotros somos el final de la historia, ¿verdad? Pero debajo de eso también se empieza a presentar la duda de, ¿y no nos iremos a caer también nosotros? ¿verdad? Y entonces hay esta duda de Huntington de quiénes somos nosotros, la duda identitaria de ese mundo que levanta a Descartes como bandera, pero justamente ese Descartes que levantan como bandera a partir de Watson, ¿no? De Grayling y Shorto. Grayling es uno de estos que andan promoviendo el ateísmo en Inglaterra, ¿no? Por cierto, él criticó a Watson por decir que Descartes era católico, pero todos ellos están tratando de construir en Descartes a un santo patrono de esa civilización suya que o bien es la triunfadora o bien es la que está amenazada por las otras civilizaciones que no han desaparecido. Y allí habría que detenernos a reflexionar sobre nuestra civilización vencida, ¿verdad? O sea, la civilización católica, la civilización de la Contrarreforma, la civilización de la escolástica española, es la civilización vencida. Bueno, diría Unamuno, nos vencieron en el terreno de la historia, en el terreno de los banqueros que gobiernan las economías, o en el terreno de los generales que gobiernan los ejércitos, terreno de la historia. Pero ¿qué pasa en el terreno de la intrahistoria? Ahí habría y ellos mismos se plantean serias dudas. Entonces me llama a mí
además les digo, es una campaña que por si no se hubiese dado uno cuenta de ella, El País español, ya ven que no es nada ideológico este periódico, ¿verdad?, acompaña esta campaña, y en el 2009, que es cuando sale el libro de Russell Shorto, entra uno a las librerías y este librito, Los huesos de Descartes, hay pilas así, en cada librería hay como 3 o 4 pilas del libro ese, que simultáneamente aparece en español, en inglés, en español, en italiano, en portugués, que son las que pude verificar. En francés ellos son siempre más celosos, aparece en el 2011 más o menos, ¿no? O sea, todo va acompañado de una campaña, les digo, de recuperación de Descartes, que es muy curiosa porque para recuperarlo lo tienen que deformar. Watson utiliza muy tramposamente las anécdotas, por ejemplo esta de que tuvo una hija pues natural, digamos, y de una calvinista, y que bautizó a la hija calvinista, el hecho de que haya ido a morir a un país protestante, el hecho de que haya escrito en un país protestante, todo esto lo maneja Watson de forma que puede engañar a quien no conoce los detalles de la historia y puede refutar la cosa que yo me divertí haciendo en indicación del cartesianismo radical. Vean esto como el antecedente. Al argumentar contra esto, yo lo que básicamente les digo a estos señores es: ustedes están confundidos, están aceptando la estratagema de Voltaire, que quiere recuperar a Descartes, pero poner la imagen de Voltaire en su lugar, ¿no? Y vean lo que pasa en 2015, después de los atentados contra Charlie Hebdo, cómo Occidente se vuelca en las calles de París, los jefes de Estado occidentales, y sacan la bandera de Voltaire, ¿ya? Entonces ya se les quitó su pretensión de abanderarse con un filósofo serio, ¿ya? Se pusieron nerviosos y dijeron: no, nuestro filósofo es Voltaire, ¿ya? Entonces es frente a esta cultura, que además justamente nos dice que esos son nuestros valores, constantemente, hasta los pensadores judíos, ahí sería una triangulación también muy interesante. Yo traduje a un historiador francés contemporáneo, Jean-François Forge, que su librito se llama Educar contra Auschwitz, y en ese librito, para que no vuelva a ocurrir el horror, el mal absoluto, ¿verdad?, todas estas maneras que tienen ellos de definir la Shoah, dice Jean-François Forge que es necesario educar en los valores del judaísmo, del cristianismo y de la ilustración, ¿verdad? Y de nuevo volvemos a este asunto del laicismo y de cómo mencionar a los dos primeros, bueno, sobre todo el cristianismo, ¿no? Y si es cristianismo católico, peor. Entonces, ¿verdad?, nuestra cultura acepta la referencia al judaísmo, la referencia a la ilustración, en este dogma verdaderamente inaceptable desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los críticos de la modernidad como Lyotard, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a aceptar que gracias a Voltaire estamos confiados, estamos seguros en que no va a volver a ocurrir la Shoah? Y el reproche que yo le haría a todos estos pensadores de la Shoah es que distinguen la Shoah del abortismo, ¿verdad? O sea, si uno trata de comparar la exterminación de judíos en Auschwitz con la exterminación en todo el mundo por la ONU y todas estas campañas de los no nacidos, se indignan, ¿no? Yo no veo por qué se indignan, y yo me planteo ese problema. Y precisamente a partir de asuntos como este, creo que están completamente equivocados cuando hacen esta referencia a los valores de la ilustración como esos valores que nos van a permitir estar de acuerdo en el valor absoluto e incuestionable de la vida humana, ¿no? Entonces este es un poco el contexto en el que en este librito me detengo a analizar, por un lado, nuestro laicismo, que se escandaliza, es decir, que nos imposibilita entrar a este debate. ¿Cómo voy yo a entrar a un debate con el pensamiento de moda que está recuperando Descartes para hacerlo protestante, sin violar la regla de nuestro laicismo que nos dice que de eso no se puede hablar, de que eso no es relevante
tratarlo, ¿no?